Ay, madre de mi amor hermoso. ¿Pero qué nos pasa? La mejor tertulia del mundo. Yo creo que ya está conseguida, ¿no? Ya te digo. Esa déjala. ¿Pero qué habéis tomado? ¿Y por qué no me dais? Le doy la palabra a nuestro querido y estimado Roberto Bolaño. Y en un artículo que es el increíble, no sé si lo veréis, el increíble César Aira. Sí. Que es el que me ha servido para que veáis que me baso en datos, que no, esto no es capricho mío. El increíble César Aira. Si hay actualmente un escritor que escapa a todas las clasificaciones, ese es César Aira. Aira es un excéntrico, pero también es uno de los 3 o 4 mejores escritores de hoy en lengua española. El único escritor actual con el que se le puede comparar es el barcelonés Enrique Vila Matas. Entonces, habla de libros de él, el Congreso de Literatura. A mí César Aira lo he intentado en algunas ocasiones leerlo. Y seguramente si no hubiéramos tenido esta novela, la del Congreso de Literatura planteada para la tertulia, creo que la página 15 o 16 lo hubiera dejado por enésima vez. Pero doy gracias a la tertulia porque he seguido leyendo, porque quería por lo menos hablar de algo. Y hubo un punto en el cual enganché totalmente. Con el episodio de la avispa hubiera tirado el libro a lejos de España para que se quedara en otras fronteras y causara los males en aquellas otras fronteras. Pero hay un momento en el libro que enganché totalmente, descubrí de más o menos cómo estaba escribiendo y eso para mí es fundamental, ¿no? No descubrí capricho, no descubrí superficialidad, sino que de alguna forma era una manera de escribir distinta y me enganchó, seguí leyendo, aunque fuera totalmente surrealista alguno de los capítulos, aunque la aparición de los gusanos en determinados momentos fuera como es, pero algunos personajes, como es el personaje de Nelly, me pareció muy consistente. Que lo que he visto es que tiene muchas metáforas, pero no soy capaz de llegar a ellas. Me pierdo con las metáforas. No lo sé, a lo mejor no son una impresión mía. Yo, por el contrario, no he visto casi ninguna. He visto un intento de escribir según te va llegando, sin un plan preconcebido. Sí. Y simplemente ir enlazando historias. No, si digo cuando empiezo a hacer disertaciones sobre lo que es el amor, lo que no es el amor, lo que es la vida, todo ese tipo de cosas. Ah, bueno. Bueno, esa ahí sí que ves. Ahí, eso tiene como la literatura y todo eso. Hacen unas disertaciones que son... pues yo me quedo que me pierdo. Hace unas digresiones interesantes. ¿Ves? No es extraño que Bolaño hable de Macedonio Fernández también ahí y lo compare con él, porque tiene bastante, ¿no? Para Macedonio la eternidad se alcanza, la eternidad y la perfección, que es lo que habla por el amor. Entonces, tiene un punto en el cual enlaza bastante. Pues, hombre, yo la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Mira, he encontrado que tiene una prosa muy clara. Ya sabéis que yo me fijo mucho en la forma, además del contenido. Entonces creo que tiene una prosa muy clara, muy fluida, que tiene algunos pasajes realmente bellos y que tiene poesía en algunos otros pasajes también, sobre todo al final. Luego me ha parecido un escritor, bueno, eso ya lo hemos dicho, pero realmente es muy original. Y a mí me ha parecido que son unas historias inverosímiles, pero que no me molestan. O sea, no me hace falta creerlas para disfrutar con las historias que cuentas. Y luego otra cosa muy interesante, que me ha parecido muy interesante, es la diferencia que hace entre el escritor y el libro del escritor. El que la avispa no distinga entre la corbata del escritor y lo que es el escritor, para mí significa que los lectores muchas veces no sabemos separar lo que es el escritor hombre, o sea, la persona del escritor y lo que él está escribiendo. Yo he tenido
una doble lectura, porque por una parte me ha aburrido cuando se trataba de llegar a esos puntos en los que él reflexiona tanto sobre su el momento este que tiene de hiperactividad cerebral, por ejemplo, y entonces lo alarga mucho, las digresiones de las que estabais hablando, hace que te aburra. Pero también en otros momentos me he divertido bastante. Incluso el tema de la avispa a mí es un punto que me ha gustado cuando la entierra y todo. Me gusta porque no me he sentido engañada como lectora en el tema de que sabes en todo momento que el tono es humorístico. Entonces las fantasías que te está contando pues entran porque sabes que es todo como ciencia ficción de serie B y además lo hace a propósito. Yo sí que estoy de acuerdo con Bolaño en que es comparable a Vila Matas. No, Solo se le puede comparar a Vila Matas. que no. Qué malvado. Yo le veo la misma falta de propósito que a Vila Matas y ¿Qué va? le veo que no tiene ningún interés en comunicar, que lo único que quiere es expresarse él, contar su historia o dejar discurrir su escritura y encadenar, como dices, pues encadenar anécdotas ahí, pero no le veo ninguna vocación de comunicarse con el lector. Creo que le da exactamente igual el lector. A ver, yo es que he ido yendo y viniendo con este librito porque, bueno, al principio me ha desconcertado bastante el principio no, o sea, en algo que ha dicho Manuel sí que coincido que parece que lo ha escrito así como según me va viniendo porque la estructura no la comprendo muy bien, esta anécdota del hilo de Makuto y quiero decir, y luego el Congreso, y que se haga millonario, pero eso importa un bledo al resto de la novela, el hecho de que él sea millonario, quiero decir, esto da igual. Y luego, y que haya conseguido ese gran tesoro, pero todo esto queda como soterrado con la otra historia, ¿no? Con sus afanes de sabio loco y tal, que nos los muestra a partir del Congreso de Literatura. Y luego nos quiere dar a entender que es un proyecto como que siempre ha estado... Es que, no sé, a mí me confundía un poco el personaje principal. Con esto de lo traduzco, voy a hablar como si no fuera yo, pero ahora sí, pero no sé, y luego tampoco entendía muy bien la traducción. Me parecía por momentos Mortadelo y Filemón, una aventura de Mortadelo y Filemón con el clonador mágico, o yo qué sé. Me ha dejado un poco perpleja por momentos. Tiene cosas divertidas, creo yo que tiene más capas de las que yo le he visto porque lo he leído muy rápido. El exoscopio este con el que van, que también me parece, no sé si es simbólico de algo también, no sé, porque esto se destruye al reflejarse, no sé cómo era, absorbe la luz. ¿Y qué más os puedo decir? Cosas como la implosión del gusano sacada de la manga, pues son muy de Ya. sí. Ya, pero a mí me hace gracia eso. Dice, lo bueno de la clonación es que se hace sola, ¿no? Algo así. Sí, lo que yo no sé es por qué a veces valoramos más este tipo de libros por lo que no está ahí y presuponemos que está o creemos que está, Sí. que tiene que ser una metáfora, tiene que haber muchas capas o la vida incluso de este hombre o con quien se ha enemistado que por lo que de verdad está ahí escrito. Es verdad. O sea, eso ¿hay que valorarlo por su contexto o hay que valorarlo o hay que leerlo en frío y decir, pues, igual hay que ponerlo en contexto para entenderlo, pero entonces ¿cómo se valora? Claro, claro. En función de su contexto, pues quizás entonces deberíamos conocer, yo no conozco suficiente contexto para ponerlo en su lugar a esta obra, probablemente. A mí me ha interesado técnicamente, os lo digo claramente. La A mí historia, también. cuando he visto que, bueno, que iba enlazando, que era una escritura bastante surrealista, que le importaba poco hacia dónde iba, que se daba cuenta de que no había justificado una cosa, volvía hacia atrás y la contaba, como le pasa con el exoscopio. ¿Y por qué llevamos el exoscopio? Ah, bueno, ha tenido que ser porque hemos... Entonces, creo que la historia va en un punto en el cual yo no creo que tenga mucho más allá, ¿eh? Particularmente, solo cuando hace las digresiones, sí creo que sí está haciendo
un juego importante, ¿no? Entre lo que es la obra, lo que es la realidad. Es ese punto en el cual, bueno, el surrealismo se muestra. Me ha gustado ver cómo se pueden ir hilando historias prácticamente sin ningún sentido hasta dar una especie de conexión a todo, ¿no? Son pasos dentro de la escritura que me gusta estar al día, que me gusta saber qué está pasando, cómo se abordan determinados problemas, ¿no? Cómo metes digresiones y se paraliza por completo la acción, que es lo que hace él. Las descripciones, cómo están al servicio de la acción, que es la mayoría de las veces, las descripciones que él va haciendo. Y luego, si queréis que vea el final, pues el final realmente quien vence es la luz. Pero sí que me ha interesado determinados aspectos. El juego del narrador en primera, desdoblándose entre autor, También. que es el que hace las digresiones, pues me parece interesante porque no se producen unos saltos brutales. Y es más, en algún momento logra que el tono de voz del narrador en primera sea diferente, o sea, el protagonista, por decirlo de alguna forma, sea diferente al del autor. Cómo abordar la novela desde otro punto diferente. Pero claro, esto estamos hablando ya de un lector que compra un librito y no se plantea ni escribir ni nada, pues es que todo esto le trae al pairo. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Es un Entonces, libro para escritores o para gente que esté muy versado en literatura o que le interese la literatura. Él es un escritor que escribe lo que le da la gana y que ahí la diferencia entre los lectores es el que piense que se ría de él y el que se ría con él. Yo soy de las que me río con él. Yo es que no puedo evitar leer el libro como lector. No puedo leerlo de otra manera. Es posible. Y por muchos recursos que el tío vuelque, que el señor escritor vuelque en su gran obra, por muchos recursos que vuelque, si el resultado es fallido, para mí es fallido. Él concibe solo un lector, ¿no? O concibe casi una literatura única, la de evasión. Concibe la literatura, dice que el lector esencialmente, antes de abordar un libro, tiene una capacidad que es única, libertad. Libertad para coger y hacer con el libro lo que le dé la gana. Si le gusta, si no le gusta, tirarlo, cerrarlo. Entonces, desde ese punto de vista, él escribe, como bien decía Juanma, sin pensar en el lector, porque el lector va a tomar la decisión que él quiera. Claro. ¿Y no os ha pasado que algunas veces hace 20 años habéis leído una novela que no os ha gustado nada y la leéis ahora? Y sí. Depende también mucho de cómo está la persona cuando lo lee. Claro, no, sí. Seguramente, pues eso, cuando estaba en la facultad leo esto, me parece una tontería, pero ahora me ha gustado. Ahora te ha entretenido más, ahora tienes más tiempo, lo valoras de otra manera, ves más registros. Sí, lo valoro también lo que eso, como porque escribo y demás. Claro. Hombre, yo creo que, retomando algo que comentaba Juanma de Vila Matas, yo creo que hay diferencias. Que el resultado en el lector pueda ser el mismo, no sé, desde luego en mi caso no ha sido así. Ya me oísteis el día de Vila Matas, que no tenía por dónde cogerlo, ¿no? Yo creo que las construcciones de Vila Matas son todas totalmente intelectualoides y sacadas como muy sesudamente, ¿no? Y en este hay una agilidad, a lo mejor propia del que no quiere contar nada. No digo que sea una agilidad, pero sí que tiene una cierta agilidad y sobre todo, para mí creo que sabe narrar. Otra cosa es que no lo haga o que su narración sea muy cercana al surrealismo, en el cual impera más lo que te va surgiendo de momento que lo que tendrías planeado, ¿no? Bolaño, el relato que leímos, el del loro este famoso, no me acuerdo qué es lo que canta, el pájaro Jujuy este. Sí. Ya. Ay, ¿cómo se llamaba ese? El caso es que ahí... El GG, ¿no? Era. El pájaro GG. Ahí están los surrealistas, ¿no?
Y hay un pozo de surrealismo, pero Bolaño lo aborda desde otro punto de vista. Bolaño los hace personajes, mientras que César Aira seguramente toma del surrealismo para la composición, ¿no? La Pero gran mira, está bien diferencia. que saques a Bolaño, porque Bolaño todo te lo hace de carne y hueso. Mm. Todo existe. En Bolaño no hay palabrería. No es hablar por hablar, sino que te describe a esa persona cogiendo el teléfono en un sitio completamente inverosímil, alguien que le llama desde Francia para invitarle a que vaya a la clandestinidad con él, y siendo totalmente inverosímil, eso existe, porque él te lo cuenta de una manera que puedes escuchar sus zapatos dando en la calzada, vamos, según camina. Pero otro personaje, otro escritor que pienso en él cuando estabais hablando, que no se plantean normalmente héroes de carne y hueso, es Kafka. En Kafka, sus personajes, sabes que no te los vas a encontrar en la puñetera vida. No, nunca. Y sin embargo te llegan. Y sin embargo los problemas que está viviendo ese personaje, o dónde está inmerso, o los conflictos que le están llegando, te llegan. Entonces, son diferentes niveles de escritura, ¿no? ¿Dónde se queda este? Por supuesto no es Kafka y por supuesto no es Bolaño. Sí, a mí me llama la atención precisamente por lo distinto, ¿no? O sea, un poco, pues eso, no es Bolaño, no es Kafka, no sé, no, es que no sabría con quién asimilarlo, ¿no? Porque también parecía como por momentos una mala novela de ciencia ficción, ¿no? O de aquellas que había un montón en su época, de autores no muy conocidos, pero luego es verdad que sí que aportaba esas reflexiones. Entonces, para mí es como muy extraño, mucha mezcolanza en un libro tan pequeño, como mucha mezcolanza de señales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que me dan como señales ahí de esto de ciencia ficción, señales de surrealismo, de hablar de metalenguaje literario o hablar de lo literario. Me he quedado un poco que cuando he pensado en la reunión de esta tarde, digo, no sé si decir que me ha gustado o que no me ha gustado, porque no tenía yo muy claro en qué sentido me había interesado tal. Hombre, la sensación es una lectura abrupta, no muy satisfactoria, así de idas y venidas. Esa era un poco la sensación que tenía. Y luego la reflexión ya un poco, pues todo lo que estamos hablando, pues que siempre enriquece todo lo que leemos, ¿no? Y bueno, pues buscándole a lo mejor más que lo que en un primer momento te ha producido el libro, ¿no? Pero esto ya es buscándolo, claro, un poco. O reflexionando Sí, a lo mejor. sobre ello. Sí, a lo mejor no hay que incidir tanto en si este libro en concreto nos gusta o no nos gusta. Claro. Y a lo mejor hay que pensar en qué es lo que se ha filtrado de este libro en Bolaño, en lo que sí que nos ha gustado de Bolaño. En intentar ponernos en la piel de este Bolaño y decir, esta temática de estos congresistas de literatura me gusta, y yo la he plasmado de esta otra manera en la primera parte de 2666. Pero a lo mejor sí que encontraron temas comunes, más allá de que a mí personalmente me guste más cómo los desarrolla Bolaño que cómo los desarrolla César Aira. Fíjate que en un momento dado, lo he recordado ahora, en un momento dado en el ensayo ese que he leído, habla de que no solo la literatura de evasión es del lector, ¿no? Sino que el escritor tiene que encontrar una evasión. Que en este relato yo creo que el personaje del autor se va de la realidad en el primer capítulo. La evasión que plantea con ese hilo o esa cadena que baja hasta el fondo y que nadie ha sido capaz de levantar el tesoro, todo el mundo lo ha intentado y él lo hace simplemente revirtiendo o descolocando el orden de las cosas, ya ahí sí que lanza una especie de mensaje, aunque sea infumable, ojo, no intento salvarlo, a mí me ha parecido en algunos momentos infumable y lo sigo diciendo. Pero sí que plantea esa salida. Empieza a escribir y lo primero que voy a hacer va a ser romper me vado junto con el lector o me vado como escritor. Para escribir luego como me dé la gana. Tengo que romper ese plano.
que un fallo que tiene es lo que ha dicho Ana, que tiene una parte que es surrealista, que es la historia de Eva, de Adán y Eva, que te la crees, sí. esa está muy bien escrita, y de pronto salta al otro plano, que es el de ciencia ficción, que cuenta una serie de cosas que pretende justificar, pero que no justifica, que dice, voy a traducir lo que estoy diciendo. Entonces a mí me parece que ahí el tratar de justificar la parte científica mete la pata, porque no la justifica y además salta. En un momento dado dice, no lo estoy explicando, así que me voy. Y salta otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces ahí, si hubiera tomado en la parte de ciencia ficción, de la parte de los clones, de la parte de Makoto, en plan surrealista, Sí. me lo creo. Pero como no la toma en plan surrealista, sino que la toma en plan real, ahí me parece que patina. Otra cosa, el esoscopio existe. Ah, sí. Sí. Yo no lo miro. Es relativamente moderno, ¿eh? Es un Ujú. instrumento de neurocirugía. En un María momento. José ha vuelto. Mira, pues Claro, buen ahora. momento. Ya Oye, está. pero mira, podemos Ya. aprovechar para que dé su opinión del libro. Sí. Venga, que No, te ha no, vale, que encantado. ahora no sé lo que habéis dicho. Por eso. Venga, que te Que ha nos ha encantado. encantado a todos. Pues no me arrancaba mal, ¿eh? No me arrancó mal, pero me ha dejado loca al final. O sea, para mí es como si se hubiera hartado y hubiera dejado de pensar lo que estaba escribiendo. No sé, me ha dejado totalmente descolocada.